Vamos a resolver el día de hoy el problema 22.65 del libro de Sears y Simonsky, volumen 2, 13ª edición. Este es un problema en el cual tenemos una cierta carga positiva distribuida de manera no uniforme sobre una esfera de radio R mayúscula. Se necesita resolver estas 5 preguntas que tenemos aquí, las cuales están directamente relacionadas con la carga y el campo eléctrico para distancias radiales mayores o menores que el radio de mi esfera R mayúscula. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar primero calculando cómo varía la carga depositada en función de mi distancia radial. Recuerden que aquí está distribuida de manera no uniforme, entonces quiero ver cómo es la dependencia de mi carga con la variable r, ¿listo? Que es la distancia radial desde el centro de mi esfera al radio de la esfera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra esfera en la cual pues se ha depositado una cierta carga positiva a través de esta expresión de acá, que es la densidad de carga volumétrica. Aquí he realizado un cambio de variable en mi expresión de densidad de carga volumétrica, cambiando R por R', esto con la intención de evitar confusiones en el momento de resolver la integral. Entonces la carga infinitesimal de Q depositada en un cierto volumen infinitesimal pues es igual a mi densidad de carga volumétrica por mi diferencial de volumen de B'. Bueno, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este es un problema con simetría esférica cuya carga depende de la coordenada radial. Entonces el diferencial de volumen de B' sería igual a 4pi por R' al cuadrado por dr'. Así nuestro dq sería igual a esta expresión de acá. Ahora, para obtener la expresión que me indica la cantidad de carga que se encuentra encerrada desde el centro de mi esfera a una cierta distancia radial r menor o igual al radio de mi esfera, pues lo que tenemos que hacer es realizar la respectiva integral de mi expresión desde 0 a r. ¿Listo? Entonces reemplazamos la expresión de densidad de carga volumétrica. Realizando la respectiva multiplicación de términos, llegamos a esta expresión de acá, en donde he sacado de la integral las constantes que no se ven afectadas por el proceso de integración. Realizamos la integral, evaluamos los límites de integración y finalmente pues obtenemos esta expresión de acá, la cual me indica la cantidad de carga depositada desde el centro de mi esfera a una cierta distancia radial r menor o igual al radio de mi esfera. ¿Listo? Bueno, muchachos, este es un resultado muy importante, el cual pues vamos a utilizar para resolver todas las preguntas que tienen nuestro problema. La primera de ellas es, bueno, calcule cuál sería la carga total depositada en mi esfera y verifique que efectivamente esa carga total es igual a Q mayúscula. Entonces, para calcular esto, vamos a utilizar esta expresión que acabamos de obtener, aquí. Pues si quiero conocer cuál es la carga total depositada en toda la esfera, esta se obtiene cuando R es igual a R mayúscula. ¿Listo? Es decir, que lo que tengo que hacer es reemplazar mi R mayúscula en donde están estas R minúsculas. Y ahí obtendría cuál sería el valor total de mi carga depositada. Es decir, esto de acá. Podemos simplificar algunos términos, ¿sí? Llegamos a esta expresión de acá, reemplazo el valor de ρ sub 0, recuerden que ρ sub 0 es igual a esta cantidad de acá, 3 por Q mayúscula dividido pi por R mayúscula al cubo. Podemos simplificar las R mayúsculas y el número pi en esta expresión de acá. Llegamos a esta expresión en donde podemos resolver evidentemente esa diferencia de fraccionarios. Cancelamos el número 12 y finalmente concluimos o verificamos que efectivamente la carga total depositada en mi esfera pues es igual a Q mayúscula. Es decir, que hemos resuelto la primera pregunta de mi problema. Bueno, la segunda pregunta es relacionada en calcular el campo eléctrico para distancias radiales R mayores al radio de mi esfera. ¿Listo? Bueno, en este caso
En este caso, para calcular el campo eléctrico para distancias radiales r mayores que el radio de la esfera, pues debemos de utilizar la ley de Gauss, perfecto, la cual pues relaciona el flujo total eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga total encerrada dividida por epsilon 0. Listo. En este caso, la carga total encerrada pues es igual a la carga total depositada en la esfera, la cual, como vimos hace unos minutos atrás, pues esta es igual a Q mayúscula. ¿Listo? Entonces el lado derecho de esta ecuación de mi ley de Gauss pues sería igual a Q mayúscula dividido por epsilon 0. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular cómo sería la expresión del lado izquierdo, esta de aquí, de mi ley de Gauss, ¿sí? Para esto, pues vamos a identificar cómo se representa gráficamente los vectores E y dA para realizar el respectivo producto punto y luego realizar esa integral cerrada de superficie. Entonces, el vector dA es un vector infinitesimal de área, el cual se representa gráficamente de esta manera, normal a la superficie. Con respecto al vector de campo eléctrico, este es generado por cargas positivas. Entonces, la representación gráfica de ese vector es este de aquí, perpendicular a mi superficie gaussiana, pero paralelo al vector de A. Es decir, que el ángulo formado entre estos dos vectores pues, es igual a 0. Esta información pues, es muy importante para calcular el respectivo producto punto entre estos dos vectores, los cuales pues, necesito evidenciar cuál es el resultado para reemplazarlo en mi proceso de integral de acá arriba. ¿Listo? Recuerden que ese producto punto pues, es igual al módulo del campo eléctrico por el módulo del vector de A por el coseno del ángulo formado entre estos dos vectores. Pero pues, el ángulo formado es 0, así que coseno de 0 es 1 y ese producto punto pues, es igual a E por dA. ¿Listo? Entonces, esta expresión que tenemos aquí, este resultado, pues lo tenemos que reemplazar exactamente aquí. ¿Listo? Es decir, esto de acá. Realizamos la integral de superficie cerrada, la cual pues es igual a 4pi por r cuadrado. Despejamos el campo eléctrico y obtenemos la expresión del campo eléctrico para distancias radiales mayores al radio de mi esfera. ¿Listo? Esta sería la segunda pregunta. Ahora la tercera pregunta sería, bueno, calcule el campo eléctrico, pero para distancias radiales entre 0 y R mayúscula, es decir, calcule el campo eléctrico que se genera dentro de mi esfera. Para esto, pues nuevamente tenemos que utilizar la ley de Gauss, pero aquí nuestra superficie gaussiana está dentro de mi esfera. Entonces debemos de calcular cuál es esa carga total encerrada a través de esta superficie gaussiana. Bueno, sin embargo, pues esa carga total encerrada nosotros la habíamos calculado cuando iniciamos el problema. Recuerden que le dije que íbamos a iniciar calculando cuál sería esa carga total depositada entre 0 y una distancia radial menor que R mayúscula. Pues bueno, es esta expresión de aquí. ¿Listo? Es decir que el lado derecho de esta ley de Gauss aquí, pues ya lo tengo resuelto. Y el lado izquierdo, efectivamente este de acá, pues lo acabamos de ver que efectivamente es este resultado de acá. ¿Ok? Teniendo en cuenta que el vector de A, el vector S representa así, el ángulo formado es 0, entonces ese producto punto entre E punto de A pues es igual a E de A. Es decir que nuestra ecuación de ley de Gauss pues se transforma en esta de acá. ¿Listo? Realizamos la integral cerrada de superficie, la cual pues es igual a 4pi por r cuadrado. Despejamos el campo eléctrico. Simplificamos algunos términos. ¿Listo? Reemplazamos el valor de ρ sub 0. Recuerden nuevamente, ρ sub 0 es esto que está aquí. Es 3 por Q mayúscula dividido pi por R mayúscula al cubo. Y después de realizar algunas simplificaciones adicionales, llegamos a esta expresión de acá, la cual representa la dependencia del campo eléctrico para distancias radiales menores o iguales al radio de mi esfera. Ahora, la otra pregunta es, bueno, grafique la dependencia de mi campo eléctrico como función de la distancia radial. Y este punto particular, muchos de los estudiantes me han escrito, pero bueno, profe, ¿cómo puedo hacer esto si el problema no me da el valor de Q mayúscula ni del radio de mi esfera? Bueno,
Vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente, una pequeña modificación a las expresiones de campo eléctrico que acabamos de obtener. ¿Listo? Entonces, pues esta es mi expresión de campo eléctrico para R menores o iguales al radio de mi esfera. Lo que voy a hacer aquí es separar esta R minúscula acá y una R mayúscula del denominador. ¿Listo? Para construir esta cantidad de aquí, la cual es constante y la he llamado E sub 0 y representa el campo eléctrico generado por mi distribución de carga exactamente cuando R es igual al radio de mi esfera. Así nuestra expresión queda de esta manera de acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la expresión de campo eléctrico para distancias radiales mayores que el radio de mi esfera, pues es esta de acá. Y para construir ese campo eléctrico de sub 0 lo que debemos de hacer es multiplicar y dividir por R mayúscula al cuadrado. ¿Listo? Fíjense que aquí he construido esa expresión E sub 0, de campo eléctrico E sub 0. Así que mi campo eléctrico para distancias radiales mayores que R, pues estaría representado de esta forma de acá. Ahora sí, podemos proceder a realizar la gráfica de mi campo eléctrico. Fíjense que aquí he hecho esta gráfica que representa cómo es el comportamiento de la intensidad del campo eléctrico de esa distribución de carga no uniforme desde el centro de la esfera hasta distancias radiales R mayores que el radio. En el eje X he puesto la variación de la distancia radial en unidades de radio de mi esfera y en el eje Y pues he puesto la intensidad de mi campo eléctrico pero en unidades de campo eléctrico E sub 0. Todo lo que está en azul representa la magnitud del campo eléctrico que se genera dentro de mi esfera y lo que está en rojo de aquí en adelante pues representa la intensidad del campo eléctrico fuera de mi esfera. Entonces, la magnitud del campo eléctrico pues crece dentro de mi esfera. Fíjense que a medida que la distancia radial va aumentando, ese campo eléctrico va incrementando hasta un cierto valor máximo y luego empieza a decrecer. Y ya por fuera de mi esfera, pues este campo eléctrico decrece con la distancia radial al cuadrado. Entonces, el problema solicita calcular, que sería la última pregunta, ¿a qué distancia radial se obtiene este valor de campo eléctrico máximo? ¿Listo? Es decir, que debemos de calcular eso. Bueno, sabemos que ese valor, como acabamos de ver, ese valor máximo de campo eléctrico se produce dentro de mi esfera. Entonces tengo que utilizar esta expresión de acá. ¿Listo? Aquí voy a hacer una pequeña modificación a nuestra expresión de campo eléctrico. Lo que voy a hacer es distribuir este término R minúscula dividido R mayúscula con estos dos de acá. Es decir, que va a ser la multiplicación aquí y la respectiva multiplicación de acá. Es decir, que obtengo esta expresión de acá. Perfecto. Bueno, esta función está definida dentro del intervalo entre 0 y R mayúscula y es derivable dentro de ese intervalo. Entonces podemos encontrar el máximo de esa función igualando a 0 la primera derivada de ese campo eléctrico con respecto a R. Entonces se realiza la derivada igual a 0 y obtenemos esta expresión de acá, en donde después de despejar encuentro que la distancia radial a la cual se presenta ese valor máximo de campo eléctrico es igual a 2/3 del radio de mi esfera. Recuerden que 2/3 es igual a 0.666, es decir, que exactamente a esa distancia radial es que obtengo ese valor máximo de campo eléctrico. Y ahora la pregunta es, pero bueno, ya sabes a qué distancia, pero ¿cuál es el valor de ese campo eléctrico? Lo que tengo que hacer, o lo que tenemos que hacer es introducir este resultado de 2/3. Fíjense que R minúscula dividido R mayúscula es igual a 2/3. Puedo reemplazar ese valor aquí, es decir que este R minúscula dividido R mayúscula es 2/3 y este de aquí también sería igual a 2/3. Es decir que reemplazo efectivamente ese valor de 2/3 en la expresión que acabo de obtener
Y bueno, después de cancelar el número 3 allí, simplificar, realizar la respectiva resta y multiplicando, nos damos cuenta que ese valor máximo de campo eléctrico pues es igual a 4/3 del campo eléctrico E sub 0. Y teniendo en cuenta que 4/3 es igual a 1.3333, es decir, ese valor máximo pues sería 1.3333 veces el campo eléctrico E sub 0. Ahora, si quieren pueden reemplazar el valor de E sub 0 en esta expresión que tenemos acá. Recuerden que E sub 0 es igual a Q mayúscula dividido 4pi epsilon 0 por R mayúscula al cuadrado. Fíjense que aquí yo puedo pues cancelar el número 4 y finalmente obtengo esta expresión de acá, que es exactamente la misma representación de acá. Lo digo porque hay estudiantes que pueden entregar este resultado, que está muy bien, o si representan el valor de E sub 0, pues también este resultado está totalmente ok. Listo, está bueno. Bueno, aquí hemos finalizado por completo el ejercicio. Espero que haya quedado todo claro. Recuerden que este es un ejercicio de un poco más de complejidad. Espero que este les sirva bastante para su proceso de formación a través de este curso de electricidad y magnetismo. Y bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.